Tema 4, que lleva por título ¿No habéis podido velar conmigo una hora? La historia de la cruz confronta a cualquiera que aún conserva sentimientos. Para las pobres almas que han vivido de matar animales o personas, esa sensibilidad se reduce a niveles peligrosos. Cuando los discípulos vieron a su Mesías pararse frente al pueblo y hablar con poder y convicción acerca del reino de Dios, se sintieron orgullosos de estar asociados con él. Era una historia diferente mientras llevaba a su cruz de camino al Calvario. La humillación y la muerte de la cruz es algo a lo que la naturaleza humana no le gusta estar asociada. Esto se manifestó en la vida de Pedro de la siguiente manera en Mateo 16, 21 al 22. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro no quería que Jesús hablara de la cruz, y mucho menos pasar por el proceso. Mientras Jesús era azotado y golpeado, Pedro fue confrontado con ser uno de sus seguidores, pero lo negó. Leemos en Mateo 26, 71 al 72. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Aceptar la realidad de la agonía y el sufrimiento de Cristo implica la completa entrega de uno mismo para caminar con Él y entrar en la comunión de sus sufrimientos en la preocupación por los demás. El apóstol Pablo comprendía esta realidad cuando declaró en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Y ciertamente aún aprecio todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y por ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de que es de Dios por la fe, por conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Para vivir independientemente de este sufrimiento, debes fingir que no existe, y si no puedes fingir que no existe, debes tratar de dormir. Si quieres tener una vida divertida con mucha emoción, placer y fiestas, entonces debes olvidarte de la cruz. Si quieres ser dueño de muchas propiedades y hacerte rico, debes trabajar para olvidarte de la cruz, porque la cruz coloca todas estas cosas en una perspectiva de vacío y vanidad. Jesús trató de preparar a sus desventurados discípulos para su experiencia traumática a través de la parábola de las 10 vírgenes, que encontramos en Mateo 25, 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Poco después de esto, Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua el jueves por la noche y luego fueron al huerto del Getsemaní a orar. La atmósfera que rodeaba a Cristo era muy pesada. Los discípulos notaban que estaba muy cargado. Jesús llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan a un lugar más apartado para orar. Y leemos lo siguiente en Mateo 26, 37 al 39.
Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Aunque los discípulos pudieron ver que Jesús estaba profundamente angustiado, aún así cabecearon y se durmieron. Después de un tiempo de oración en agonía, Jesús vino a sus discípulos dormidos para despertarlos. Leemos en Mateo 26, del 40 al 41. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne débil. Pedro, muy seguro de sí mismo, había indicado antes que estaba dispuesto a morir por Jesús, pero cuando Jesús estaba muriendo bajo el peso de una gran angustia, Pedro se durmió. ¿Por qué? Para que la naturaleza humana mantenga vivas sus ambiciones egoístas, debe dormir ante los sufrimientos de Cristo. Si nos despertamos a los sufrimientos de Cristo y sentimos compasión por Él, entonces velaremos con Él y renunciaremos a nuestras aspiraciones y deseos por las cosas de este mundo. Cada día somos invitados a considerar el sacrificio de Jesús para ser rescatados de nuestra naturaleza egoísta. En los servicios del Antiguo Testamento hubo un sacrificio matutino y otro vespertino. El sacrificio de la mañana tuvo lugar alrededor de las 9 de la mañana y el sacrificio de la tarde alrededor de las 3 de la tarde. Estos tiempos nos brindan la oportunidad de pensar en los sufrimientos de Cristo y orar por gracia y valor para dejar de causarle el dolor de traspasarlo con nuestras palabras y acciones. Hablaremos más sobre los sacrificios en breve, pero primero veremos que los seguidores de Cristo continuaron reuniéndose para orar en ciertos momentos del día, según comenzaban a darse cuenta del significado de Daniel de que el sacrificio y la ofrenda habían cesado. Leemos en Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. La hora de la oración era el tiempo alrededor del sacrificio de la tarde, pero los apóstoles simplemente fueron a orar y reflexionar sobre los sufrimientos de Cristo y a orar por la gracia para vivir solo para Él. Si eres un seguidor de Jesucristo, te invito a detenerte 2 veces al día y dedicar un tiempo a pensar en el inmenso sufrimiento que nuestro Padre y nuestro Salvador están sufriendo al soportar la agonía de todos sus hijos en todo el mundo. Jesús nos pregunta hoy: ¿podrías velar conmigo durante 1 hora?